Se llama Jesús y el crecimiento. Amén. Aquí, creo que aquí está, aquí está. Entonces aunque el versículo que estoy tomando ahorita es, es este 1 Corintios 11:1, realmente no me voy a concentrar en este, sino me voy a concentrar en otros, pero este va a servir de ayuda, ¿va? Porque aquí si vemos en esta parte, dice lo siguiente. 1 Corintios son 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y lo importante de esto es de que nosotros para poder prácticamente tener siempre un ejemplo en cualquier cosa, es decir, si nosotros quisiéramos saber acerca de algo, cómo se ora, cómo se lee, eh, cómo tener comunión con Dios, cómo hablar con las personas, todo eso está encerrado en Jesús. Por eso Jesús dijo que Él es la ley y los profetas, o que cuando habla que Él es la ley y los profetas, hace referencia a que Él cumplió todo, 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 todo. Entonces, todos los ejemplos que nosotros quisiéramos ver en nuestro aprendizaje diario están encerrados en Jesús. Es decir, podríamos ver a Moisés, podríamos ver a Pedro, a Pablo o cualquiera uno de ellos, pero todos ellos realmente aprendieron de Jesús. Por eso aquí dice, Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, lo que vemos de Pablo que realmente es de Cristo, hay que imitarlo. Y aquí entra el punto de la parte de imitar, porque hay cuestiones que hay que refrescar o hay que aclarar con la imitación. Dice, imitar es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Dos, dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otra. Y el tres dice, hacer o esforzarse por hacer algo, hacer lo mismo que otro según el estilo del otro. Entonces aquí, me gustó porque dice hacer o esforzarse por hacer algo, lo mismo que otro o según el estilo de otro. Es decir, nosotros debemos ver a Jesús y esforzarnos en ser como Jesús. Pero por eso tenemos que estar bien atentos. Por eso cuando la palabra dice velad y orad para no caer en tentación, ese velad, la palabra velad significa ver claramente algo. O sea, uno no perder la vista de algo porque si uno pierde la vista de eso, pues vienen ciertas consecuencias. Entonces nosotros tenemos poner nuestra mirada en Jesús. Entonces si nosotros vemos a Jesús, vamos a poder caminar como Jesús, vamos a poder actuar como Jesús, porque nunca se está apartando de nuestra vista de Él. Entonces vemos lo que Él hace y lo imitamos y lo hacemos. Claramente no en un objetivo físico necesariamente, sino que las esencias de las palabras. Por eso Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo, en una de las cartas dice, porque tú has seguido mi fe, mi conducta, mi palabra, mi doctrina. Entonces, prácticamente, Pablo le dice a Timoteo, no es como que yo grito, tú gritas, sino que lo que está diciendo Pablo es, tú imitaste la esencia de quién soy yo, ¿ya? Porque puede ser de que Pablo también no gritaba y Timoteo sí, por ejemplo, cuando predicábamos. Porque a veces pasa de que las personas ven al predicador y dicen, bueno, yo quiero predicar con él, pero hacen los mismos gestos, ¿verdad? Pero no hace referencia a un imitar, sino que ver la esencia de cómo están haciendo las cosas para nosotros hacer basado en esa esencia. Por eso Jesús dijo, cuando habla acerca del diezmo, ¿no? Dice, y ustedes olvidan lo importante de la ley, lo cual es la misericordia, la fe y la justicia. O sea, esa era la esencia de la ley, pero ellos solo habían agarrado como que la parte de la ley sin la esencia. Entonces, eso es lo que quiero dar a entender con lo que es imitar. Entonces, a base a esto, como puse el ejemplo, a Jesús y el crecimiento, si nosotros queremos crecer espiritualmente, lo primero que tenemos que ver es a Jesús, cómo creció Jesús, para que yo pueda saber cómo crecer, ¿ya? Porque vamos a ver a Jesús cómo fue que él creció y así yo crecer también. Entonces, aquí ya entramos a Lucas 2:39 al 52. Aquí en Lucas, que prácticamente creo que es el único que lo coloca, muestra cómo fue hasta cierto punto el crecimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos el versículo 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vemos aquí algo muy importante, el 39, que aquí en el 39 prácticamente Jesús ya había nacido, María y José lo habían llevado, o sea, como era la costumbre judía, presentar al bebé, presentar ciertos sacrificios, ofrendas, habían orado por Jesús cuando era bebé y ahí aparece pues Simeón y la viuda que se mantenía con oraciones y otras cosas, entonces comenzó a crecer.
Entonces ellos estaban cumpliendo la ley, es decir, estaban cumpliendo con la palabra y también el niño, así mismo, porque también recordemos de que una de las cosas que tenía tanto la mamá o el papá en ese momento era hablarles acerca de las escrituras a sus hijos. Entonces prácticamente Jesús iba creciendo a base de lo que él oía tanto de la mamá, del papá o de los mismos en las mismas sinagogas. Entonces él estaba oyendo y creciendo Jesucristo, siempre conforme a la palabra. Y recordemos que tanto José como María también eran justos de parte de Dios y ellos estaban cumpliendo con la palabra de verdad. Ahora vemos el 41, dice. Aquí hay un cambio en el sentido de que ya Jesús ya crece y ya tiene 12 años. Dice de la siguiente manera, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, esto es lo que prácticamente hablan de Jesús. Ahora veamos algo aquí bien importante. Jesús crecía. Vemos que en el 39, versículo 39, donde iniciamos casi la lectura, que fue el 38, decía, y el niño crecía. Y luego en el versículo 52, vuelve a decir, y Jesús crecía. Si se dan cuenta, en los dos puntos habla de crecimiento, pero hay algo intermedio, es decir, entre el 39 y el 52 De pasó crecer. algo, pasa algo. ¿Qué pasa? Me explico. O sea, ¿qué pasa para que Jesús siga creciendo? Eso es lo que quiero prácticamente tratar hoy, ¿verdad? O sea, Jesús crecía y es cierto, él tenía una costumbre. Si ustedes ven ahí en lo que acabamos de leer, dice que él comenzaba a crecer bajo la enseñanza tal vez de la mamá, de José, de cada vez que iban a la sinagoga o cada vez que iban a la Pascua, em, a la fiesta. Prácticamente él estaba creciendo. Pero cuando ya cumple 12 años, él necesita seguir creciendo, pero las actitudes o las costumbres que estaba haciendo ya no le cubrían su forma de crecimiento. Ven. Entonces él necesitaba hacer algo más para seguir creciendo. Ya, a lo que voy es, si nosotros vemos los pasajes anteriores, vamos a ver aquí en el pasaje anterior, creo que es, creo que era, aquí está, aquí está. Vemos el 41 dice. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, si nos damos cuenta que ellos tenían una costumbre que no necesariamente era mala, era una fiesta de la Pascua. Y esto lo podríamos tomar como lo siguiente, es decir, que hagamos de cuenta nosotros actualmente podemos estar yendo a los cultos cada domingo. Y uno cada domingo va a la iglesia o cada miércoles y uno está cumpliendo con esta costumbre de congregarse, esta costumbre de ir a la fiesta a celebrarle a Dios a cada momento. ¿Me explico? Entonces uno va cada vez con el Señor, se congrega, alaba, adora, hacen que sea reuniones, todo lo que corresponde. Entonces eso se está cumpliendo y eso nos está ayudando a crecer, así como a Jesús le ayudó a crecer. Y eso está excelente. ¿Cuál es el problema o cuál es el punto? De que aquí menciona después de que dice que el niño Jesús de 12 años se quedó en Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede?
Aquí hay algo bien importante porque dice que estaba María y estaba José. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia hay varios puntos de partida acerca de Jesús y el acompañamiento con nosotros. Y lo que sucede es lo siguiente. Vemos, dice que Jesús caminó con Elías y Elías caminó con Jesús, perdón, con Dios, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos hablan dos puntos, en el sentido de que yo voy caminando y Jesús me va acompañando, o Jesús va caminando y yo acompaño a Jesús. Es decir, si inclusive yo me pierdo, Jesús me puede acompañar para que no me pase nada malo. Pero hay una diferencia entre que yo siga a Jesús o que yo siga a Dios, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahorita voy a Nicaragua y yo trato de caminar para encontrar algo, yo estoy como desorientado. Claramente usted, o alguno de ustedes me podría acompañar, por así mencionarlo, y me puede decir, mira, por ahí no es nombre, vengámonos por acá. Pero si yo vengo y sigo a ustedes en Nicaragua, ustedes conocen y me pueden guiar por ese camino. Es una de las maneras que nos habla la Biblia acerca de cómo seguir dirección o obediencia. Por eso también a Pablo dijeron, tú en un momento ibas a donde querías y hacía lo que querías hacer, pero vendrá otro tiempo donde alguien te ceñirá y te tomará y te guiará hacia lugares donde tú no quieras ir. Otra vez habla de dos tipos de obediencia. Luego mencionamos, por ejemplo, en la Biblia cuando habla acerca de la nube. Dice que cuando la nube se movía o la columna de fuego se movía, también se movían ellos. ¿A qué quiero dar a entender con esto? De que en este caso en particular, cuando nosotros vamos al culto, nos congregamos y seguimos a la fiesta, sí estamos creciendo y estamos cumpliendo con las cosas para crecer con Dios. Pero llega un punto donde de repente nosotros sentimos como que nos falta algo de Cristo, o como que nosotros sentimos que hay algo que está faltando en nosotros, que tal vez sí está bien que estamos haciendo culto, pero hay algo que nos está faltando, que necesitamos. Y prácticamente ahí es como que Jesús se nos perdió, en el sentido de que el Cristo que necesitamos, que está dentro de nosotros, o que la dirección de Dios que nos está dando a nosotros dice, mira, esto ya no me satisface del todo. O sea, sí me ayudó para mi crecimiento de cuando era niño hasta mis 12 años, en el sentido de que esta dimensión espiritual que yo tengo ya no es para siguiendo el mismo recorrido, ir al culto sábado, domingo, escuchar al pastor, escuchar al predicador, que sí está bien y sí se aprende de eso, pero ya Jesús o la dimensión de Cristo necesita algo más. Y por eso que de repente sentimos que se nos pierde Jesús. O sea que, bueno, ya no siento lo mismo que antes o qué está pasando porque siento que sí debería estar aquí, pero que no estoy satisfaciéndome del todo. Entonces Pienso. ahí es... Ah, perdón. No sé si alguien dijo algo. Sí. No, no, no. Sí. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? En este momento ya es como, por eso uno tiene que aprender las direcciones o dimensiones para saber hacia dónde dirigirnos. Y en este caso vemos cómo Jesús, a pesar de que debería de ir con la familia, es decir, debería volver otra vez a la casa y entrar otra vez en el ciclo de voy a la iglesia, voy a la fiesta de la Pascua y regreso, Jesús rompió ese ciclo. Y no lo rompió diciéndole que eso sea malo, sino que él se fue a una dimensión diferente, porque esa dimensión, por haber crecido, por haber cumplido con la palabra y demás, y la comunión con Dios, etcétera, entonces él ya necesitaba otro tipo de educación, otro tipo de enseñanza, otro tipo de otras cosas. Y por eso que a veces nosotros sentimos como que nos está faltando algo, como que algo no nos llena o algo no nos satisface o algo, etcétera. Entonces, por eso vemos aquí que dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, por eso que nosotros de repente buscamos qué pasó, qué necesito, qué me hace falta, y uno pues puede comenzar a ver en la congregación qué es lo que necesitamos, ¿va? Sin darnos cuenta realmente de dónde está Jesús. Dice, aconteció 3 días después, la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces vemos que Jesús cambió su dimensión o la necesidad del Cristo que nosotros tenemos dentro, necesita un alimento que no lo pueden dar lo que normalmente lo hace. Y por eso entra donde dice que le hallan los doctores de la ley. Vamos a buscar aquí, creo que lo tengo. Aquí está. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, ¿qué necesita Jesús o qué necesita o en nuestro crecimiento? ¿Qué necesitamos? Aprender, aprender, pero ya no solo de las prédicas, sino de los doctores.
Lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros estamos en la iglesia, en el culto general, cuando uno a veces va cada semana o cada 2 días, o inclusive ve uno prédicas por internet, regularmente ve unas prédicas de uno de las iglesias, donde hay, a veces pueden haber 100, pueden haber 20, pueden haber 1000. El detalle con eso está de que en la iglesia hay diferentes tipos de personas. Hay personas que van que nomás caminando en Jesús por primera vez, que se acaban de convertir. Hay personas que tal vez ya llevan años y saben bastante la palabra. Entonces hay de todo entre ese intermedio, entre el que acaba de iniciar, como aquel que ya lleva 20 años tal vez, hay un montón de personas. Entonces cuando Dios le da la predicación, por así decirlo, al hermano que va a predicar, a veces Dios también se lo da conforme a la estatura de todas las personas. O sea, Dios no va a venir y solo por una persona va a dar un mensaje de aquellos que le vuelan la cabeza a todos, en el sentido de que los hace hacer cortocircuito, ir a un amigo, de que tal vez ni se entienda y solo lo entiende la persona que ya conoce, ya lleva 20 años, sino que a veces Dios, bueno, va a regular porque dice, bueno, tenemos de este rango de personas, voy a hablarles a todos como que en cierto rango para que entiendan. Y por eso que a veces uno quisiera que en las iglesias hubieran mensajes más fuertes o más profundos, pero no se puede porque la mayoría de personas no está en esa estatura, tienen que ir creciendo todos, ¿verdad? Por eso que cuando nosotros vemos las cartas de Pablo en las epístolas, vemos de que no a todas las epístolas les habla igual. Por ejemplo, Romanos les habla acerca de la salvación, tal vez a los de Corintios no les habla de salvación del todo, pero les habla acerca de los dones, de cómo implementar los dones, cómo en la familia, pero no se enfocan en hablar de salvación o conflictos que aparecen en la iglesia de Roma. Pero si vemos, por ejemplo, otras iglesias como la que es de Gálatas, sí trata la salvación, pero también habla de la doctrina de Jesucristo crucificado porque se habían desviado del camino. Entonces lo que está haciendo él es buscando ver cómo los vuelve al camino, porque sí tienen una buena doctrina y ellos están avanzando bien, pero se habían alejado. Es decir, sí sabían lo que era la salvación, pero vino alguien que les trastornó eso. Entonces él tenía que hablarles de una manera. Si nosotros vemos, por ejemplo, la otra carta que es de Efesios, no les habla acerca tanto de la salvación, no les habla de otras cosas, sino que habla de profundidades como lo que es la predestinación, lo que hizo Dios antes de la fundación del mundo, lo que inclusive habla acerca del espíritu, de la potestad del aire, o lo que hace referencia a la guerra espiritual en el capítulo 6. O sea, vemos de que cada carta tiene sus formas de predicarle, hablarle, inclusive la estatura a la cual les habla. O si podemos tocar la carta o la epístola de Hebreos, donde claramente dice que comienza a hablar, dice, miren, yo quisiera hablarles de esta profundidad, pero les voy a hablar mejor acerca de los rudimentos porque se les olvidó. Y él se baja la enseñanza porque no la van a aceptar. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que a veces nosotros, cuando vamos a la iglesia, quisiéramos o dentro de nosotros anheláramos algo más, pero no lo vamos a encontrar en la iglesia. Con esto no quiero decir que no dejemos de ir a la iglesia, me explico, sino que todo esto nos lleva a generar nosotros una búsqueda de algo, y esa búsqueda la vamos a encontrar en los doctores. Por eso que Jesús ya no siguió en la costumbre, en el rito, por decirlo así, estar yendo cada sábado o cada domingo, no porque él lo vaya a dejar de hacer, sino porque ahora necesita una enseñanza no tanto más madura, sino que más experimentada, porque cuando la Biblia habla de doctores, también habla de maestros, pero los maestros, o sea, cuando la Biblia habla de doctores, realmente un doctor es un maestro. Lógicamente nosotros humanamente hacemos referencia a un doctor, a un médico, pero realmente le decimos doctores a los doctores porque el grado de especialización que ellos obtuvieron en la carrera es de doctorado. Por eso le dicen doctores, no tanto porque sean médicos, sino que es doctor, es decir, alguien puede meterse a ciencias políticas y él saca ciencias políticas, pero saca un doctorado en ciencias políticas. Entonces yo también le podría decir a él doctor. No porque sea médico, sino porque él sacó unas ciencias políticas, en un doctorado en ciencias políticas. Entonces, eso hace referencia a una expertise. Ahora veamos aquí doctores, ¿qué significa? Esto es la palabra en el griego didaskalos, que dice que es instructor, generalmente o específicamente doctor, maestro, padre de familia. Y esta palabra 121 viene de didascos, que es forma prolongada acusativa, en verbo primario, dao, aprender. Enseñar, en la misma aplicación amplia, enseñar, instruir, aprender. Ok, entonces, ¿por qué menciono que esto es importante? Porque no necesariamente cuando nosotros oímos a un pastor en la televisión o en YouTube, o inclusive cuando nosotros vamos a la iglesia,
Él no necesariamente está enseñando al nivel o al grado de un maestro. Él puede transmitir una enseñanza, pero realmente a veces lo que hacen la mayoría de pastores lo que hace es predicar. Y una predicación a veces habla de un anuncio o de un convencimiento para nosotros. Es decir, si hay un problema familiar, Él nos va a tratar de decir de que busquemos a Jesús o que anhelemos la unidad y nos va a dar como que ciertos tips. ¿Para qué? Para que haya unidad en el matrimonio. Si nosotros igual que Él nos habla de comunión con Dios, dicen, miren, hay que buscar la oración con Dios, hay que entrar en comunión y nos puede dar ciertos puntos para que nosotros busquemos orar, pero no necesariamente está enseñándonos como lo necesitamos, porque no es necesariamente la función de Él en ese aspecto, por lo que ya mencionamos, de que Él está en el púlpito con miles de gentes, o a veces miles de miles. Entonces no necesariamente va a ser de esa manera. Por eso que Jesús, cuando Él entró con los discípulos, Él los llamó para que estuvieran con Él, porque realmente en el principio, o la mejor manera de discipulado es el uno a uno, no necesariamente con 5,000. ¿Por qué? Porque ya el uno a uno, uno puede saber cómo enseñarles a ellos, a las personas, de una manera más personalizada. Por eso que Jesús llama al uno, o llama a los 12 apóstoles para que estén con Él. Sí había una multitud de discípulos, pero habían 12 específicos para enseñanza. Entonces no confundamos el hecho de que vamos a oír prédicas y que ahí voy a aprender. Sí van a aprender, pero no a la necesidad que ahora la requieren. Es decir, Jesús sí estaba yendo a las sinagogas y tal vez sí estaba aprendiendo de lo que escuchaba en las sinagogas, pero él necesitaba de los expertos, porque también cuando se habla de maestros se habla de expertos en el conocimiento de la verdad y el tipo de enseñanza va a ser diferente. Si lo hablamos en términos de ministerio, como que fuera un pastor y un maestro, la unción de maestro no es la misma que la unción de pastor y las manifestaciones son diferentes a la hora de enseñar o explicar algo. Entonces, por esa razón, Jesucristo, para poder seguir creciendo, porque él ya venía creciendo hasta los 12, pero ahí como que hay un tope, y el tope era encontrarse con los maestros para seguir creciendo. Por eso que él estaba en medio de los maestros. ¿Para qué? Para crecer como maestro ahora. Ya no solo como un niño, sino crecer como maestro. En el sentido de que en la Biblia cuando se habla de maestro, no necesariamente estamos hablando de maestro como ministerio, sino que habla de maestro como en el sentido de ser experto en la forma de vivir, ¿ya? Por eso la Biblia cuando habla de maestros también dice, por ejemplo en el libro de Hebreos dice, ustedes deberían ser ya maestros, en el sentido de, ustedes ya deberían ser expertos en la forma de vivir el Evangelio. No necesariamente maestros en el sentido que ustedes deberían ser maestros como ministerio, maestro, sino ustedes deberían ser maestros en la forma de vivir. Es decir, ustedes deberían ser expertos. Si ustedes tuvieron un problema, ustedes deberían saber cómo ya resolverlo. Si alguien viniera a preguntarles acerca de un tema, ustedes ya deberían saber cómo explicarles. Si ustedes le hablaran de acerca de un tema o alguien les viniera a tratar de convencer en contra o hacer otro tipo de cosas, ustedes deberían saber cómo defenderse de ellos sin titubear, sin nada de eso. Por eso tanto Pedro como el apóstol Pablo dice que debemos estar prestos para presentar defensa para el evangelio. Entonces, por esa razón era que Jesús, para poder seguir creciendo y para poder tener esa mayor entendimiento en muchas áreas o esa expertise, tuvo que meterse con los doctores. Entonces, ¿qué pasa con los doctores o los maestros? Dice él, en este caso vamos a verlo aquí. Aquí está. Dice que él estaba haciendo dos cosas. Dice que los oía y que les preguntaba. Por esa razón vemos de que a veces cuando hay un pastor o está predicando, ojo, no estoy diciendo que un pastor esté mal o que las congregaciones estén mal. Lo que estoy diciendo es que son complementos. Por eso la Biblia, cuando habla de los 5 ministerios, habla de que los 5 ministerios están para capacitar a los santos. ¿Ya? Es decir, no es solo que el pastor va a capacitar. Tienen que haber otros ministerios para que capaciten en esas áreas porque es muy lógico. Si lo vemos, por ejemplo, en un sentido en lo que nosotros hacemos regularmente, por ejemplo. Vengo yo y voy a la tienda y el personal de la tienda tiene sus abarrotes y tiene todo tipo de cosas. Pero si yo voy a la barbería, también el barbero tiene sus utensilios y aplica algo para cortarme el pelo o otras cosas.
Si yo voy a venta de tomates, puede ser que también esté vendiendo, pero no es lo mismo que venda la persona que está en la tienda. Son cosas diferentes. Entonces, los ministerios es lo mismo. Aunque tanto un maestro como un pastor, como un profeta, un apóstol puedan enseñar, no es lo mismo que un maestro me enseñe, o no es lo mismo cómo voy a ser yo educado por ellos, o las formas que yo tengo para aprender de ellos, por las capacitaciones que Dios da a cada uno. Pero todos van a enfocarse en enseñar, ¿sí? A lo que quiero entender es de que una de las cosas que tenemos que hacer es oír y preguntar. Sí, y por eso ahorita vamos a ver qué significa esos dos y bueno, y después cómo aplicarlos. Dice, oyéndoles, esta es la palabra que se usa, el la 191 es akou. Dice que es un verbo primario, oír, pero esto lo que vemos en naranja es lo que se traduce en la Reina Valera, dice entender, escuchar, hablar, llegar a oído Entender. de obedecer, oír hablar, oyente. Entonces vemos aquí que hay una palabra importante que también es obedecer. Lo que oímos del maestro o lo que oímos del experto, tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, no solo oír en el sentido de que ya lo oí, qué bonito lo que habló, sino que tengo que saber cómo llevarlo a la práctica. Por eso cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, dice que muchos escucharon la parábola, muchos, pero solo los discípulos, es decir, cuando hablamos de discípulos, es alguien que ya está predispuesto para aprender. Alguien que ya reconoció a un maestro, en este caso reconoció a Jesús, porque por eso a Jesús le llamaban el rabí o raboni, en el sentido que él era el maestro. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron los discípulos porque ellos querían aprender del maestro Jesús y ellos, por lo tanto, dicen, oímos la parábola, pero no la entendí. Entonces ellos vinieron y se acercaron a Jesús para preguntarle, rabí, maestro, no entendimos la parábola. Y Jesús les dice, a ustedes es dado a entender el reino de los cielos. ¿A quiénes ustedes? A ustedes que me reconocieron como maestro y quieren aprender de mí. Porque la otra multitud dijo, qué bonita la parábola de Jesús, qué lindo predica Jesús, qué maravilloso cómo habla Jesús, que con qué tal la autoridad habla Jesús. Pero vinieron y se fueron a sus casas. Sí. No fueron a preguntarle a Jesús. Y es cierto, Jesús le dijo, no entendieron esto es sencillo. Si no entienden esto, no entenderán muchas cosas, pero fueron a preguntarle, porque querían aprender, querían ser expertos, así como Jesús, querían ser maestros. Ahora vemos aquí la palabra preguntándoles, que es eperotao, que es la 1905. Esta es una palabra compuesta 1909 y 2056. Dice que es pedir por, es decir, inquirir, buscar. Se ha Pregunta. traducido como hacer preguntas o preguntar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de inquirir, habla de la manera de buscar o preguntar algo, como alguien que tiene curiosidad y quiere aprender acerca de lo que hay ahí. Por eso David decía que él quisiera estar en el templo para inquirir en su santuario, es decir, para preguntar qué hay ahí, para preguntar quién es Dios, cómo es Dios, para salir de las dudas que él podía tener acerca de la comunión con Dios. Entonces, regresamos aquí a lo que es la parte de los maestros. Ok. Entonces, aquí hay algo muy importante. Entonces, la idea del maestro es ¿para qué? Para nosotros poder crecer, para nosotros poder ser como Jesucristo. Pero ahora aquí entra el punto. ¿Cómo yo consigo al doctor? Porque aquí ese es el detalle, ¿verdad? O sea, uno conoce que hay pastores, hay un montón de gente, o personas que se hacen llamar a sí mismos maestros. Entonces, realmente el primer doctor que nosotros tenemos que buscar o el primer maestro que tenemos que buscar para poder ejecutar este ejercicio de oírle y preguntarle, realmente es Jesús. Puede ser que la respuesta sea simple en el sentido de que, no, pues yo pensé que iban a hablar otra cosa. Pero lo que sucede es lo que sucede es lo siguiente, y son las partes de las identidades. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros nos predicaron el Evangelio, nos enseñaron que Jesús es el Salvador o el Señor. Eso es lo que nos hablaron. El maestro. Conforme nosotros fuimos teniendo comunión con Dios, nos enteramos de que Dios es mi Padre. Al principio Ujú. no lo hicimos. Inclusive cuando orábamos decíamos tal vez, Señor Jesús, te pido por esto y por lo otro. Señor Jesús o Jesús mi Salvador. Entonces, después comenzamos a decir, Padre.
Sí. Yo no sé si a alguno les pasó, pero a mí me pasó después de haber creído, creo que al año, 2 años, creo que le comencé a decir padre. Yo decía padre. Entonces, ¿qué No, pasó? Ahí se nos reveló o se nos mostró que Dios es nuestro Padre. De la abundancia del corazón habla la boca. Y después, conforme al camino, vimos otras identidades, como decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O Jehová es mi proveedor, Jehová Jireh. Entonces vimos de que conforme a eso se nos fue revelando a nosotros, se nos fue dando el entendimiento, se nos fue dando el conocimiento, la sabiduría de Jesús como de pastor la- o como Jireh, como proveedor o como Jehová mi guerrero, aquel que pelea mis batallas. Pero en este caso en particular tenemos que conocer a Jesús como maestro, porque puede ser que no lo tengamos como maestro. Sí sabemos que es nuestro pastor y lo hemos declarado, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Pero si nosotros lo que hemos de ver es llegar con Dios Padre y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi maestro, quiero que tú me reveles que tú eres mi maestro, porque yo te quiero tomar como mi maestro. ¿Para qué? Para aprender, porque hemos sido pastoreados, hemos sido guiados en niveles de dificultades, de pruebas, hemos sentido el amor de Dios y el pastorado de Dios que ahí está apoyándonos. Pero por eso decimos nosotros, Él es mi pastor, porque hemos recibido eso, pero realmente hemos recibido el magisterio de Dios, a Dios como maestro. Esa es realmente la verdadera pregunta. Y por esa razón, lo primero que tenemos que buscar nosotros es a Jesús como nuestro maestro. Y ahí ya entramos en un detalle de que yo voy a aprender de Él, en el sentido de que yo me lo voy a pegar a Jesús para aprender de Jesús. No solo para que me lleve a lugares delicados pastos y me haga descansar, sino que a saber cómo entrar en esa comunión de enseñanza. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando hablamos ahorita de la multitud, era de que la multitud, Jesús se lanzó la bienaventuranza en el monte. Por eso se llama el primer sermón es de las bienaventuranzas. Y Jesús comenzó a hablarle a una multitud de 5,000, que dice que eran ovejas como que no tenían pastor. Y Jesús comienza a hablar y dar su sermón y dar las enseñanzas. Sí, pero ¿qué se hicieron esas 5,000? Se regresaron a sus casas. Así como aquí María y José. Bueno, ya fuimos a la Pascua, vámonos de regreso para la casa. Pero solo los discípulos, no solo en el sentido de los apóstoles, sino que los otros discípulos no se fueron a sus casas, se fueron con Jesús porque querían seguir aprendiendo. Porque la idea antes del discipulado, o lo que nosotros conocemos como discipulado, no era reuniones cada semana, sino que la idea del discipulado anteriormente era de que la persona vivía con su maestro o se le pegaba de tal manera a su maestro que no se le despegaba. Por eso que los rabinos, o sea, en la creencia antigua era, yo como Juan José, por ejemplo, yo quería venir y decía, bueno, yo quiero aprender de un rabino, de un maestro. Entonces yo venía, iba con el rabí, con el maestro, y decía, mire, fíjese que yo quiero aprender de usted. Así como es usted, yo quiero ser. Entonces él me hacía preguntas para ver si yo aguantaba el ritmo. Y yo, si yo le preguntaba así, como que este no anda en nada, bueno, vas a poder aprender de mí, ¿va? Entonces, bueno, andate para allá. Anda a buscar otro rabino que sí le puede seguir el ritmo. Por eso que vemos que estaba a Pablo y Gamaliel, porque Gamaliel era uno de los más respetados y más altos. Inclusive creo que con Gamaliel no se utiliza la palabra rabí, sino que otra palabra que es como, que sí es como rabino, pero es como que es rabino de rabinos, por así mencionarlo. Entonces Pablo sí le podía llevar el ritmo a Gamaliel. Por eso fue escogido para llevar el ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús nos dice que somos, que nos acerquemos a Él y que seamos discípulos de Él, que inclusive cuando dice ir y hacer discípulos, bautizándolos, no es de que yo venga y le predique a alguien para que sea mi discípulo, sino que yo le predico a alguien y le enseño a alguien para que él sea discípulo de Jesús, para que él le lleve el ritmo a Jesús, para decirle, mira, Jesús es así, él le enseña de esta manera, seguilo de esta manera. No necesariamente para que se me pongan a escucharme a mí, ¿verdad? Entonces, la idea es de que nosotros entendamos de que Jesús es un maestro y lo podamos asimilar y decirle, y por eso nuestra oración primaria es, Señor Padre, ayúdame a entender que tú eres maestro, que tú me quieres enseñar. Una de las características de entender a Jesús como maestro es de que siempre me va a estar enseñando. Si uno entiende que todo lo que hace Jesús es enseñarme, yo lo comienzo a obtener como maestro. Y yo tengo que estar atento en todo momento a saber que me va a enseñar algo el día de hoy, de diferentes maneras y de diferentes formas.
Eso prácticamente entraría en oír, ¿sí? Porque no necesariamente oír estamos hablando de la voz, ¿verdad? Estamos hablando de poder recibir un mensaje, independientemente de si ese mensaje es audible, si ese mensaje es visual, si ese mensaje es por sueños, si ese mensaje es por sentimientos, por pensamientos. Yo escucho ese mensaje y yo puedo entrar a la faceta de preguntar para también saber cómo llevarlo a cabo. Entonces yo ya estoy obteniendo a Jesús como mi maestro porque estoy poniendo todos mis sentidos en el saber que Él me va a enseñar a diario, porque Él es mi maestro. Yo he entendido que Él es mi maestro y un maestro lo que hace es enseñar. Ya, Ese. por eso que Jesús, cuando miraba a los apóstoles, llamaba a Pedro, Jacobo y Juan, vengan. Y los llamaba y de repente resucitaba a alguien. Pedro, Jacobo y Juan, vengan, vamos al monte de la transfiguración. Aparece la ley y los profetas, que es Moisés y Elías. ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque Jesús era maestro. Les estaba enseñando que había resurrección, no solo con palabras, sino con hechos. Les estaba enseñando que la ley y los profetas estaban con él, no solo con palabras, sino con hechos. Por eso que un maestro no es el que enseña, un maestro es el que vive. Por eso hablaba del experto en la materia, no el experto que puede hablar 5 horas, sino que él sabe realmente cómo se vive y se aplican las cosas, por lo cual él sabe cómo enseñarlo, porque lo vivió. Por eso que hay mucha gente que solo habla cosas raras y no sabe cómo se vive. Ya, por eso que nosotros tenemos que abocarnos a Jesús como, o sea, si nosotros queremos seguir creciendo, así como Jesús creció, o sea, ustedes ya, ya van creciendo, ¿va? Ustedes van al culto, se congregan, escuchan la palabra, escuchan video de YouTube, aprenden, etcétera, está bien, re bien, excelente, pero necesitan seguir creciendo. ¿Cómo? Buscando al maestro, a Jesús como maestro, la identidad de Jesús como maestro, no solo como pastor, no solo como mi padre, no solo como mi amado, sino como mi maestro. Yo voy a aprender de él en todas las facetas. Y por eso lo primer punto es orar. Señor, yo quiero que tú seas mi maestro. Revélate a mí como mi maestro. ¿Por qué? Porque es por revelación. Lo segundo es de que ya basado en eso yo oigo, pregunto. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Lógicamente, una de las cosas que hace Dios en todas sus manifestaciones, ya sea como pastores, etcétera, es de que Él a veces lo que hace es asignar maestros. Está Jesús como el mayor maestro de todos, pero Él asigna otros maestros. Por eso habla acerca de las enseñanzas. Entonces ahí ya tenemos que preguntarle a Dios que nos revele qué maestro nos podemos abocar. Puede ser, hagamos de cuenta de que en la iglesia a la cual nosotros estamos asistiendo, hay un montón de gente. Pero de entre toda esa gente, puede ser que alguien ni siquiera enseña en la iglesia, nada. Puede ser que él solo llegue a la iglesia. Pero esa persona que llegó a la iglesia es un maestro. Pero lastimosamente en la iglesia ni siquiera lo reconocen como ni predicador ni maestro. Él es como que uno entre un montón para todos. Pero Dios lo tiene señalado a él como maestro, porque él sabe, él conoce, él vive, él ejecuta. Entonces uno puede ser que conozca a esta persona y pueda tener, comenzar a hablar con él, no para nosotros hacernos, como por así decirlo, discípulos de él, sino en el hecho de para cuando nosotros nos juntamos a hablar con él, él nos va a enseñar cosas. Es decir, Dios o Jesús a través de esta persona nos va a enseñar. Puede ser que en la iglesia no lo tomen en cuenta, puede ser que él ni sirva en la iglesia, pero él puede comenzar a ejecutar una función de maestro en el sentido que Jesús a través de él nos está enseñando. Claro, hay otras personas que ya han ejercido y ya son reconocidos a nivel mundial, si lo queremos llamar así, etcétera. Y Dios nos, ya le podemos preguntar al Señor, mira, Señor, ¿a quién debería de oír? Por el si en dado caso queremos ir en YouTube o algo por el estilo, ¿verdad? Ya le preguntamos a Dios, Señor, ¿a quién le debería, a quién realmente debería de oír? Porque nosotros escuchamos a muchos predicadores. En internet uno pone predicadores o de repente uno busca en Facebook o en TikTok, le aparece un montón de predicadores. La pregunta es, ¿esos predicadores son maestros o solo son predicadores? Porque Jesús, porque si vemos al ministerio de Pablo, dice que Pablo era, él era apóstol, predicador y maestro. Hay una diferencia. Entonces, alguien puede predicar la palabra, pero no realmente ser maestro. Y hay personas que se dicen ser maestros, porque inclusive yo hace como un mes encontré una persona que decía que era maestro, creo que era de Puerto Rico, y él mismo en su Facebook dice maestro y fulano de tal. Y yo cuando escuché las prédicas le dije, este está en la calle, este no, este se dice ser maestro, pero realmente no lo es. Puede ser que yo le haya dicho en profesión una vez, mira, te voy a levantar como maestro. Él ya agarró eso como que sí soy maestro y voy a poner mi título en Facebook y le doy. Pero realmente yo cuando lo vi no fue así. Entonces hay dos cosas. Uno es por discernimiento, en el sentido que uno puede discernir si alguien es maestro o no.
y uno le puede ir a preguntar a Dios realmente si alguien es maestro o no. Y lo segundo es de que uno se puede ir dando cuenta por la forma de cómo es la persona, a la forma de expresarse, de que él está enseñando realmente algo, no solo está predicando, no solo está convenciendo, no está motivando para que la gente cambie o para que la gente agarre un tipo de comportamiento o ciertos tips. Él realmente conoce a ciencia cierta y explica de esa manera cómo es un verdadero maestro, pero en cómo es realmente una verdadera forma de vida. Por eso nosotros debemos siempre abocarnos a Dios y preguntarle, porque puede ser que ustedes ya están escuchando predicadores, pero vuelvo a repetir, no son maestros, son predicadores. Y no significa que estén predicando mal, ojo con lo que estoy diciendo. Puede ser que estén predicando bien y que estén enseñando y estén guiando, y está excelente, pero no son maestros. Ustedes necesitan maestros. Pero ojo con lo siguiente, un maestro no es aquel que me va a venir a hablar del apocalipsis y que me va a venir a hablar de los juicios finales. Eso no es un maestro. Eso es una persona que aprendió mucho de ese tema y sabe ese tema, pero ni siquiera lo vive. O tal vez solo lo tiene en ciertos rasgos. Cuando yo hablo de maestro, estoy hablando de que realmente nosotros debemos aprender lo que en ese momento necesitamos aprender. Por eso que el discipulado, o en el sentido de Jesús como mi maestro, es de que él sabe en qué estoy flaqueando. O sea, yo sé, por ejemplo, nosotros todos aquí tenemos diferentes cosas. Puede ser que alguien sea más fuerte en el ayuno, otro más fuerte en la oración, otro más fuerte en la palabra y demás. Entonces, Dios lo que va a hacer es, bueno, a mi hijo le voy a enseñar de este tema, porque eso es lo que necesita ahorita. Él no necesita ahorita que aprenda el apocalipsis, que aprendan del anticristo, que aprenda eso. Eso es lo que no necesita él a eso. Lo que él necesita ahorita es que aprenda acerca de leer la palabra, o que aprenda acerca de orar, o que aprenda acerca, qué sé yo, de que yo soy el maestro, o yo soy el Mesías. Porque a veces se piensa de que un maestro es el que habla de apocalipsis o que habla de cosas así meras extravagantes. No necesariamente. Estamos hablando de ser certeros en el aprendizaje y saber cómo encaminarnos hacia ese mensaje. Vuelvo a repetir, por eso la necesidad plena de entender de que Jesús es un maestro y a la hora inclusive de nosotros aprender de Jesús como maestro, vamos a identificar que otras personas son maestros. Ahora, aclarando algo, ¿verdad? Todos en la Biblia pueden enseñar. Voy a poner aquí una pantalla, creo que aquí está negrita. No recuerdo si cómo se ponía esto. Aquí está. Solo déjenme compartir aquí. Ok, entonces todos en la Biblia pueden enseñar, o sea, no significa que todos sean maestros, ¿verdad? Está el maestro como el ministerio como tal. Luego podemos ver aquí, por ejemplo, un discípulo, es decir, un discípulo también enseña, porque la Biblia claramente dice que hay que enseñarles, ¿no? Y predicar y hacer discípulos enseñándoles, pero no necesariamente es un maestro, sí da enseñanzas. La Biblia también habla acerca de los obispos o los ancianos. Estos dos también enseñan, pero no son maestros. Y también tenemos prácticamente a lo que podría ser un pastor, que también podría enseñar, pero no es un maestro. Pero lo que sí es cierto es de que nosotros necesitamos de esto, de una enseñanza. Es decir, que Dios nos va a poder a nosotros enseñar de diferentes maneras, ya sea por un discípulo, por un obispo, por un anciano, por un pastor. Puede enseñarnos, ¿por qué? Porque Él es el maestro. Es decir, Jesús se va a manifestar al pastor para que el pastor tome la manifestación o en ese momento un fluir de magistral y que nos enseñe y nosotros aprender de esa enseñanza, no solo aprender de la predicación. Por esa razón es importante que nosotros observemos más o menos cómo habla Pablo cuando vemos las epístolas, porque recordemos de que él no solo es apóstol, sino que también es maestro. Y si nosotros vemos al apóstol Pedro, él no es maestro, pero sí es apóstol y también es a veces considerado como evangelista. Entonces, cuando nosotros vemos los escritos de Pablo a los escritos de Pedro, no es la misma manera de cuales ellos hablan. Pero vamos a darnos cuenta, por ejemplo, uno de los mayores ejemplos tal vez de que yo podría ver de enseñanza es 1 Corintios 12, 13 y 14, porque todo eso es una enseñanza acerca de los asuntos del espíritu, lo cuales involucran, perdón, lo cual involucra la clasificación, porque él dice, les voy a enseñar acerca de los asuntos del espíritu y clasifica en ministerios, operaciones y dones. No solo los clasifica, sino que los ordena.
por prioridad. Luego ordenarlos por prioridad, le dice, sí, eso está bien, pero no se olviden de que el amor es fundamental para poder aplicar esto. Luego implica el capítulo 14 de que sí el amor es fundamental, pero también es necesario que se domine esos dones y comienza a explicar el dominio. Entonces, prácticamente lo que vemos en 12, 13 y 14 es una explicación magisterial de cómo aplicar los dones. No solo habló de los dones, que eran importantes los dones, que los dones son bonitos o que los dones, usted tal vez puede tener este don. No, él habló claramente de una clasificación, de una prioridad, de un orden, y por consecuencia también habló de la necesidad de aplicación del amor sobre esos dones y luego cómo se deben dominar esos dones. No solo habló que era bonito los dones, que usted también tiene un don, que esos dones son importantes para evangelizar. No habló de eso. Él explicó, enseñó, mostró, ordenó, priorizó sobre lo que realmente era un asunto espiritual. Entonces, en términos prácticos y para terminarlo es, oremos para que ustedes sigan creciendo, pero abóquense a lo magistral, a la enseñanza. Por consecuencia, la primera parte es orar para que el Señor les enseñe, para que Él se convierta en su maestro. Segundo, es de que Dios puede usar a cualquier persona, se las puede encontrar por ahí, y Él les puede comenzarles a enseñar acerca de algo, ya en términos de enseñanza. No necesariamente puede ser algo, puede ser que ya haya en la iglesia, dentro de lo que ustedes están, un área de discipulado o un área de enseñanza de doctrinas básicas o intermedias, no sé cómo se llama. Ustedes pueden también abocarse a eso porque para eso está. Es una dimensión magistral para que ustedes aprendan. Y puede ser que en YouTube tal vez se encuentren con alguien que sea maestro, que enseñe la palabra de una manera magistral, de una manera experta, pero siempre con el cuidado debido, ¿verdad? Eso es lógico. Ahora, solo para un par de rasgos con lo que respecta a Jesús como maestro, y con eso termino. Vamos a limpiar aquí la pantallita. ¿Cómo era aquí? Ya me acordé. Ahora, recordemos esto como Jesús como maestro. Recordemos de que si nosotros consideramos a Jesús como maestro, lo que va a hacer Jesús es enseñarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar atentos primero, atento, ¿sí? No es como que yo me despierte y, ahí a ver qué me enseñan. O de repente yo me levanto como, sino que yo me levanto ya con la idea de que Él va a ser mi maestro y que por lo tanto Él me va a enseñar hoy. Por eso la Biblia menciona en Isaías, dice que y yo le daré oído discípulo perdón, oído de sabio para que él escuche como los sabios y le daré lengua de discípulo para que hable como los discípulos. En el sentido que uno le puede decir, Señor, tú eres mi maestro, hazme de tu discípulo. ¿Para qué? Para que él, por su espíritu, nos dé las cualidades para estar atentos. Es decir, a levantarme y a estar atento yo para entender qué me va a enseñar. ¿Cómo me va a enseñar Dios? Puede ser de que una de las cosas que él me hizo fue hablarme en sueños. Y por eso es importante poner atención al sueño, porque a través de un sueño él también me puede enseñar. Puede ser de que él también me va a enseñar por un suceso. Es decir, pasó un suceso en mi vida, o está pasando algo en el día. La idea es, ¿qué es lo que me quiere enseñar Dios con ese suceso? ¿Por qué? Porque Dios tiene el control del suceso. O sea, el problema no pasó porque pasó. Es porque inclusive Dios lo permitió para que yo aprendiera de su suceso. Y también yo puedo aprender por la palabra de Él. Es decir, no en el sentido de que bueno, hoy voy a agarrar la palabra bajo lo que mi cronograma de lectura me dice que yo tenga que leer, sino en el sentido de que Dios, tú eres mi maestro. ¿Qué es lo que tú necesitas que yo lea para aprender lo que tengo que aprender? Entonces viene Dios y me puede decir, miren, lean, eh, por ejemplo, Ruth, un ejemplo. Entonces me dice Dios que lea acerca de Ruth. Pero alguien dirá, pues es que yo no le escucho, yo no sé cómo es que él habla. Bueno, puede ser de que tal vez no escuche una voz literal, pero puede venir un pensamiento a la mente diciendo, bueno, ¿por qué no lees Ruth? Un pensamiento. Lo tercero sería de que puede ser que uno va a la iglesia y de repente el pastor comenzó a hablar de, miren hermanos, fíjense que yo estaba leyendo el libro de Ruth y de repente se desconectó el hermano y se puso a hablar otra cosa. Entonces ahí no está dando una señal que uno puede leer Ruth. Y lo otro puede ser de que de repente uno llegó a la iglesia, se sentó y uno que habla con la hermana, ¿qué tal hermana? ¿Cómo está? Y la hermana de repente, sí, fíjese que me fue bien, yo estuve esta semana leyendo Ruth y cómo me gustó y qué bonito Ruth.
Entonces son pautas para que Dios me está hablando de que pueda leer Ruth. Puede ser que yo voy en la calle y de repente aparezca un letrero donde diga peluquería Ruth. Me explico, pero es a estar atento. Claramente aquí hay un discernimiento para no caer en un misticismo, pero por lo menos son las formas que uno puede. La otra forma puede ser que uno lea la Biblia, hay comentarios de introducciones y uno lea y le llamen la atención o siente algo dentro de uno que lo impulse, bueno, me llama la atención leer Ruth, por lo que aquí vi en la introducción del libro, bueno, lo voy a comenzar a leer. Son ejemplos. Entonces, puede ser que Dios ya nos esté enseñando de temas que el pastor habló, es decir, el pastor habló de algo el día domingo, pero ese tema nosotros podemos ya entrar a estudiar el tema o los puntos que Dios nos ha hablado. ¿Sí? Entonces ya tomo uno la esencia del mensaje y ya bueno, voy a aprender cómo se pone en práctica, porque vuelvo a repetir, a veces una enseñanza de una hora o un 40 minutos no es suficiente porque los temas pueden ser muy amplios de lo que Él está enseñando. Entonces nosotros en el día debemos decirle al Espíritu Santo, a Jesús, enséñame lo que el pastor habló, porque Él predicó y de una prédica me convenció de eso. Él predicó el ayuno y me convenció de que tengo que ayunar. Él predicó la oración y me convenció de que tengo que orar. Pero ¿cómo lo puedo hacer, Padre? Entonces ya viene Dios y nos va a enseñar a través de su palabra, a través de un sueño, a través de un hermano, a través de un montón de cosas. Yo tengo que darle seguimiento a saber cómo orar, porque lo estoy aprendiendo de mi maestro. Entonces uno puede aprender de esas maneras. Claro, aquí no estoy dando todos porque hay muchas otras maneras que el cual se puede aprender, pero solo quiero dar una idea para que nosotros, para que ustedes comiencen a, como aquí vimos en el pasaje en esta parte del 31 al 39, de que si nos damos cuenta, en este punto del 1 al 2 o del 39 al 52, lo que pasó para poder seguir creciendo es estar con maestros. ¿A través de qué? A través de oír y preguntar. ¿Para qué? Para aprender o ser experto.